Bien, vamos a comenzar con los 10 principios del Plan de Trabajo 22-23. Dice, queremos que las marcas identitarias de cercanía y territorialidad adquieran aún más valor para desplegar la escolaridad en el periodo 2022-2023. Los siguientes principios sintetizan los fundamentos pedagógicos de los objetivos y líneas de acción de este plan de trabajo. El principio número 1 es la centralidad de la enseñanza. Que la enseñanza ocupe el centro de la tarea educativa significa garantizar el aprendizaje de todos los niveles y modalidades, avanzar en la incorporación de soportes y modalidades virtuales, bimodales, organizar la enseñanza por problemas, promover el trabajo por áreas, entre otras estrategias. También implica definir la información permanente de las y los docentes a partir de la agenda actual y aquellos temas que se considera necesario repensar, analizar, debatir para producir nuevos saberes pedagógicos. La docencia bonaerense se ha elaborado y construido en este tiempo mucho saber pedagógico que es importante seguir fortaleciendo y poniendo a disposición del conjunto de la comunidad educativa. Bueno, yo a este principio le voy a agregar lo que dice Ana Malajovich, que el aprendizaje solo es posible con la tarea de enseñanza del docente. Enseñar es transmitir un legado cultural a las nuevas generaciones a través de una propuesta curricular establecida por una gestión. Los docentes seleccionan y gestionan los contenidos para ofrecer propuestas y actividades de enseñanza pensando en las distintas variables: tiempos, espacios, organización de los grupos y materiales. La lectura como centralidad de la enseñanza para valorar las experiencias de lectura que los chicos tuvieron en la pandemia, dice Mirta Torres, y la búsqueda del sentido en la lectura. Flavia Trisci, por otra parte, dice mirar la materia o disciplina en el marco de un proyecto formativo conjunto. La enseñanza debería ser, dice Flavia Trisci, a nivel institucional y no a nivel personal. Bien, ese sería el primer principio. Vamos al principio número 2, que se titula Enfoque de derechos y políticas de cuidado. La política educativa debe priorizar las garantías para el conjunto de derechos que se han recuperado y universalizado, con particular referencia al derecho a la educación. Esto significa remover los obstáculos para su pleno ejercicio. Procedimientos, normativas, condiciones, requisitos que puedan limitar la ampliación concreta, así como subordinar las limitaciones prácticas que puedan surgir. Una política de cuidado implica prestar atención prioritaria a la dimensión práctica de los derechos sociales, con la corresponsabilidad que implica la articulación intersectorial. Hay necesidades que no pueden esperar. Es decir, todos tenemos derechos a que nos cuiden y también tenemos que cuidar a los demás. Sobre todo, la política de cuidado va hacia los chicos que enseñamos. El principio número 3, titulado Inclusión en clave de igualdad. Bien, el principio de la inclusión parte de reconocer que en una sociedad compleja en la que se intersectan distintas formas de desigualdad, los objetivos de la política pública educativa deben estar dirigidos a garantizar el acceso, la permanencia y el egreso con aprendizaje de todas y todos las y los estudiantes, pero también que en el tránsito de los niños, las niñas, las y los adolescentes, las
y los jóvenes y los adultos y adultos mayores por el sistema educativo y sus instituciones, se produzcan lazos sociales significativos de reconocimiento, valoración y cuidado de los sujetos. Las políticas públicas deben garantizar condiciones para seguir universalizando derechos y asegurar justicia social educativa. Acá puedo agregar que Felfeber dice que las políticas de inclusión a veces en el pasado eran reducidos solamente al acceso. Entonces se debe lograr la calidad educativa. Bien, vamos a pasar al principio número 4, titulado Fortalecimiento del derecho a la educación sexual integral, que habla de brindar educación sexual integral en todas las escuelas de la provincia. Es un mandato de la Ley Nacional 26.150 y de la Ley Provincial 14.744, y una acción política pedagógica de reconocimiento del derecho de las y los estudiantes a recibirla, siendo las escuelas junto a las familias fortalecidas con las construcciones y los aportes de otros actores gubernamentales, organizaciones sociales, gremios docentes y feminismos que trabajan sobre la temática. Se espera que este trabajo conjunto aporte información validada científicamente, garantice el cumplimiento de las leyes que amplíen derechos en relación a la sexualidad y acompañe el proceso de construcción de las múltiples dimensiones que la conforman. La escuela tiene que aportar a la renovación de concepciones acerca de la sexualidad, fortaleciendo la perspectiva integral de los 5 ejes de la ESI: cuidado del cuerpo y la salud, reconocimiento, perspectiva de género, respeto por la diversidad y valoración de la afectividad. En este marco debe sostener acciones y propuestas sistemáticas para asegurar el derecho a la educación sexual integral, con enfoque de género, de diversidad funcional y de derecho. Bien, vamos a agregarle que la Ley 26.150 habla desde la reflexión sobre noviazgos adolescentes, hasta embarazos, cuidado del cuerpo y mucho más. Antes se estudiaba solamente anatomía, aparato reproductor masculino y femenino, y era un modelo biomédico de la sexualidad. En esa época también había una fuerte presencia de la prevención, como prevenir el embarazo y las enfermedades sexuales. Ahora hay un enfoque integral. Podemos nombrar a la Fundación Huésped como una de las fundaciones que se encarga de la formación docente virtual en ESI, y que la ESI debe incluir los contenidos de ESI de una forma transversal. También podemos decir que los miedos, los temores, las fantasías y los deseos son otras cosas que pasan cuando vivimos la sexualidad, y que hay mitos sexuales, como por ejemplo un mito sexual que las mujeres son pasivas, o que masturbarse hace mal, o acelerar la iniciación sexual de los chicos por hablar de ESI. Son todos mitos que deben ser reflexionados. Mirta Marina, que es la coordinadora del programa ESI, dice que en el 2008 se aprueban los lineamientos curriculares con producción de materiales educativos y con fuertes capacitaciones a los docentes sobre diversidad sexual. También dice que hay una cartilla de trabajo sobre embarazo no intencional y violencia de género. Acá me pregunto, ¿es lo mismo embarazo no intencional que embarazo no deseado? Son reflexiones sobre la ESI. Los docentes, dice Mirta Marina, a los docentes les tranquiliza mucho tener los materiales de ESI para trabajar. Muy bien. Vamos a pasar al principio número 5, la continuidad pedagógica.
El principio de continuidad pedagógica refiere a la necesidad de que los actores del sistema educativo provincial, en sus distintos niveles de responsabilidad, establezcan en forma consensuada las estrategias que van a implementar para garantizar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, más allá de los problemas coyunturales o de las emergencias que puedan surgir. Este principio destaca y recupera la necesidad de que cada institución elabore y revise sistemáticamente el plan de continuidad pedagógica, entendiendo a las particularidades de su comunidad, como lo establece el decreto número 2299/11, Reglamento General de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, en los artículos 103 y 104. Recientemente, la situación sanitaria que trajo la pandemia y el virus COVID-19 fue de tal magnitud que la categoría continuidad pedagógica atravesó el sistema educativo en su conjunto y se constituyó en el principal objetivo. Esta situación ha permitido construir un esquema diferente a cada institución con herramientas mayoritariamente particulares, redes, páginas, plataformas, llevando adelante un plan de continuidad que dio respuestas a cada comunidad. Como desafío, queda por delante articular de manera regional o provincial esquemas comunes de abordaje, garantizando plataformas y redes de trabajo. Bien, al principio 5 de continuidad pedagógica le vamos a agregar que la obligatoriedad no garantiza que las trayectorias sean continuas, completas y con logros en el aprendizaje. Repitencia, ausentismo, deserción, sobriedad son las problemáticas que debe solucionar el Estado. La continuidad pedagógica se refiere a la responsabilidad de establecer estrategias para garantizar la educación con inclusión y calidad. Las trayectorias escolares derivan del campo de la sociología. Hay trayectorias teóricas y trayectorias desencausadas, sinuosas y reales. El concepto de trayectorias se empezó a pensar a partir de la ley y con la idea de la diversidad se pone complejo. La resolución 164, dice Delia Lerner, representa y abre las puertas a la superación de las desigualdades educativas, con argumentos como que la escuela graduada no es natural, es decir, estigmatiza las diferencias, y es imprescindible que la institución escolar se fortalezca para enseñar en la diversidad. La resolución 164 contempla la unidad pedagógica de primero y segundo grado como un solo bloque, promoción acompañada. Plantea que los niños en primer grado no van a repetir. La repitencia se tiene que trabajar y averiguar las causas, ir a buscar a ese chico, que también está en la resolución 164. Es decir, hay una responsabilidad de la escuela y del Estado, un seguimiento para fijar un mecanismo, por ejemplo, ante un pase escolar, para saber qué pasa con ese chico. Las trayectorias escolares en secundaria. El problema es la repitencia y el abandono, dice Marcelo Krzyzewski. Entre el 10 y el 12% hay de repitencia, un porcentaje de repitencia, y el 10 y el 12% de abandono, en pasaje de básico a superior. Todos estos repitencias y abandonos se relacionan generalmente con situaciones de pobreza y vulnerabilidad. La resolución de problemas, la resolución de promoción acompañada busca distintos agrupamientos para aprender. También están las chicas embarazadas, en donde se le hace un acompañamiento en las escuelas, y las escuelas promotoras, para que los chicos no repitan, puedan cursar las materias a contraturnos, las que no aprobaron el año anterior. Entonces hay que repensar las prácticas. También tenemos una resolución importante, la resolución 103,
que nos invita a volver a mirar las prácticas, flexibilizar las mesas de examen, dar diversas oportunidades, contemplar situaciones diversas para evitar la repetencia. La relación de baja intensidad y las trayectorias desencausadas están muy relacionadas. En la resolución 164 del año 2011, se dice que hay que garantizar la continuidad de la escolarización en los niveles inicial, primario y secundario. Y en la resolución 103, que también está relacionado con el principio de continuidad pedagógica, o sea, las dos resoluciones, la 164 y la 103, que se relacionan con la continuidad pedagógica, en la 103 del año 2010, se buscan propuestas para la inclusión y/o regularización de las trayectorias escolares en la educación. Estrategias diferenciadas para la inclusión, es decir, diferenciadas debido a la diversidad. Bien, vamos a pasar al principio número 6, que se llama la corresponsabilidad o responsabilidad compartida. Recordemos que son 10 principios. Bien, el sistema de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes instala el principio de responsabilidad compartida. Esta alude a que cada sector, conforme a su competencia, será responsable de la promoción y protección del derecho que debe promover o proteger, al mismo tiempo que para su restitución debe estar en relación con las y los demás efectores del Estado. Este principio pretende sustituir la práctica de la derivación de casos entre instituciones para propender a la interdependencia entre las mismas con el objeto de promover, proteger y restituir derechos en forma integral. La cotidianeidad del encuentro con cada estudiante le otorga un lugar privilegiado a las escuelas en la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultas y adultos. Bien, podemos decir que también agregar que las trayectorias educativas de nuestros alumnos comienzan en la familia. Tanto escuela como familia son muy importantes. En la familia aprendemos normas, reglas, convivencias y seguimos haciéndolo en la escuela. O sea, hay una responsabilidad compartida entre las distintas instituciones, ya sea escuelas, familias y otras instituciones que se relacionen con la educación de los niños. Bien, el principio número 7 es el principio de convivencia y democratización y convivencia, se titula. El sistema educativo, en toda su complejidad y heterogeneidad, está conformado por una multiplicidad de actores con necesidades, intereses, identidades y pertenencias. Estos actores parten de condiciones diferentes y cuentan con diversos recursos para oír su voz en las decisiones que los afectan. La convivencia y su contracara, las manifestaciones del conflicto social en la escuela y las expresiones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes requiere del reconocimiento e intervención socioeducativa sobre estos temas. Esto implica generar condiciones para la participación, no por el disciplinamiento, sino por el debate, el disenso, el acuerdo e incluso la confrontación que reconozca en los otros alguien digno de ser escuchado. Estas políticas configuran prácticas democráticas y participativas orientadas tanto al abordaje de la conflictividad en el escenario escolar como a la consolidación de escenarios escolares que anticipen situaciones de conflicto.
Se le puede agregar a esto que abordar la convivencia en su conjunto es una oportunidad para trabajar antes del conflicto. No obstante, el conflicto también genera un aprendizaje, es decir, una visión positiva de las conductas observadas a veces también nos pueden enseñar. A partir de la derogación de las amonestaciones, pasamos de la lógica del castigo a la lógica de la participación democrática. Esto es un cambio de cultura institucional que cuesta, pero ya no se puede castigar, amonestar, humillar o hacer sentir dolor a un estudiante por una cuestión, por ejemplo, de indisciplina. La convivencia es una construcción y llegar a acuerdos con los diferentes integrantes de la comunidad educativa potencian a la autoridad pedagógica, ya que sumo democráticamente a la comunidad y los llevo a que se responsabilicen de sus decisiones, a diferencia de otros momentos en que la norma lo hacía solamente una parte. Bien, acá hay la corresponsabilidad, el principio anterior. La normativa Ley 26.892 del 2013 sobre promoción de la convivencia escolar, que promueve el tratamiento de las transgresiones por fuera de una lógica punitiva, patologizante o jurídica, a través de una acción reparatoria pensada por jóvenes y por adultos. Las estrategias. Cada escuela es única, hay diferencias y hay permanencias, pero hay situaciones diferentes, es decir, microclimas. En algunas escuelas se trabajan con alumnos mediadores y en otras se trabajan con docentes mediadores, pero hay que ver la responsabilidad que no exceda al alumno, es decir, que el alumno no tenga que tomar decisiones que los excedan. También puede haber asambleas de alumnos, una vez por semana se reúnen para saber cuál es el problema, el diálogo y el intercambio, y las palabras guiadas por un docente experto puede ser muy enriquecedor. También se proponen espacios de encuentro entre docentes y alumnos, reunión de la cual los sujetos salen transformados, en donde el maestro tiene que hacer una pregunta genuina. No se sabe bien a dónde va a llegar esa pregunta, pero va a provocar que el docente y el estudiante salgan distintos de esa reunión. Ver y reflexionar sobre la película Estela, en Caminos de Tiza, se ve cómo la directora la amenaza de expulsión por un golpe que realiza. Y eso es para reflexionar. La relación entre escuela y familia debe trabajarse, ofrecer un espacio de diálogo y escucha. La escuela, hay que recordarlo bien, es el Estado. Debe definir criterios de respeto y de justicia para salir de la violencia. Bien, alguna bibliografía recomendada es Violencia de Brouwer Lerner, La educación política de Isaaclino Siede, Ciudadanía para armar de Schuckman y Siede, y Bullying y criminología de la infancia de Ana Campana. Bien, el principio número 8 es educación, trabajo y producción. Educación, trabajo y producción, inscripción en un proyecto bonaerense de desarrollo con igualdad. El sistema educativo es una de las principales presencias del Estado en el territorio, por lo que constituye el escenario clave para el desarrollo de políticas públicas que garanticen el derecho a la salud, al trabajo, a la identidad, al cuidado, entre otros. En el actual contexto regional, las políticas que ponen la centralidad en la articulación entre la educación, el trabajo y la producción configuran la aspiración a construir un modelo de desarrollo en donde las mayorías populares sean sujeto de las estrategias que se definen. Para su constitución, democratizar los saberes del trabajo y del conocimiento productivo y tecnológico se constituye en una necesidad, y aquí la escuela tiene una tarea imprescindible a desplegar. Bien, algo que se le puede agregar a este principio de educación, trabajo y producción son las investigaciones de Soles de Mayo, entre Silione, Claudia Bracci, que preguntan qué país queremos y qué es lo que queremos producir para nuestro país. Hablan, Miriam Felfer dice que
la escuela de América Latina tienen como principal ideas el liberalismo y la competencia, y eso hace que la educación tenga reformas educativas, cambien los fines de la educación, se busque el ascenso social y que busquen a integrar a todos en la educación. Lo ideal sería pensar en proyectos educativos, pensar en proyectos políticos pedagógicos, y el trabajo sería un eje ordenador de lo social, que busca el mejoramiento de la vida de todos los bonaerenses. En la escuela se ven dos tipos de enseñanza, la meritocrática, propio del modelo neoliberal, la democrática, propia del gobierno popular. El trabajo y la educación busca la autonomía del pueblo. Determinar las potencialidades del distrito, los recursos estratégicos serían una de las cuestiones de la escuela. Y la educación sería con el objetivo de una movilidad social ascendente. La elección de las orientaciones debe relacionarse con las distintas jurisdicciones, los trabajos que hay. Y los proyectos educativos en ámbitos productivos muchas veces son transformaciones sin los docentes. O sea, son proyectos que se piensan sin los docentes y sí con los empresarios. Por ejemplo, la idea del neoliberalismo es la precarización laboral. Muchas veces se la relaciona con el proyecto que presentó la ministra Soledad Acuña. Pero bueno, hay que hacerse cargo de las prácticas profesionalizantes vinculadas con el contenido conceptual. Por ejemplo, Gabriel Brenner dice que hacer prácticas fuera de la escuela es buena, pero no debe haber precarización pedagógica. La educación y el trabajo es un proyecto de desarrollo para nuestro país que no deje a pibes y a pibas fuera del sistema. Sí, se deberían trabajar habilidades blandas, como la elaboración del currículum vitae, practicar entrevistas de trabajo, desarrollar una habilidad financiera. Laura Pittman, por ejemplo, dice que la financiarización de la vida no es todo, que hay 3 núcleos que se trabajan en las escuelas: la macroeconomía, la microeconomía, y lo que propone la ministra Soledad Acuña, que es la inversión y la especulación, aprender a invertir y a especular, trabajar con las criptomonedas y el fondo de inversión. También es importante la formación ciudadana, no solo dotar la empleabilidad, también la relación con la educación superior, la universidad. Seguimos con la educación financiera, que sería lo que hablaba la ministra Acuña: enseñar a aprender el buen uso del dinero y de nuestros recursos, el punto de vista empresarial, en donde no tiene en cuenta las condiciones del trabajo del trabajador, en donde hacer el buen uso del dinero se piensa nada más cuando el gobierno neoliberal no invierte en las escuelas, es contradictorio, dice Gabriel Brenner. Bueno, habría que pensar en los programas 2 días de tu futuro, para los futuros egresados, las 24 horas de innovación en la facultad, y en actividades de aproximación al mundo del trabajo. Hay una resolución, esta de las actividades de aproximación al mundo del trabajo, en el ámbito público, pero todavía no en el ámbito privado, que eso tiene que ver con la relación con los empresarios. Después, más que introducir la financiarización, se propone introducir la economía, mucho más que a la finanza, porque el trabajo, el empleo, los modos de producción, la industria, el campo, la contaminación, debe introducirse en los proyectos. Pero si quieren poner solamente el mundo de las finanzas, ¿qué materias sacarían para introducir la educación financiera? ¿Y quiénes enseñarían? ¿Los docentes o los empresarios? Son reflexiones para trabajar este punto y este principio, que se llama educación, trabajo y producción.
Bueno, el trabajo debería pensarse como un bien social y un derecho para los pueblos, un trabajo que tenga que ver con el interés colectivo. Y hay que tener cuidado que un discurso de innovación en la educación no se transforme en un trabajo precarizado. Bien, vamos a pasar al principio número 9, que habla de memoria e identidad bonaerense. Este principio alude a la concepción de la identidad como una construcción histórica y social. Ello traen como consecuencia la necesidad de reconocer que los objetivos y las acciones de la política pública dialogan con identidades preexistentes, dinámicas, en disputa, desde las cuales los distintos actores resignifican lo que les proponen las instituciones. En particular, la identidad bonaerense es territorio de construcciones simbólicas múltiples que deben ser valoradas. Esta concepción, este reconocimiento y esta identidad se sostienen en la defensa irrestricta de los derechos humanos como política de Estado. La Dirección General de Cultura y Educación sostiene y profundiza la búsqueda de memoria, verdad y justicia como garantía del derecho a la identidad de todas y todos, y como esencia del proceso educativo. En este sentido, es fundamental la enseñanza del pasado reciente, la transmisión de la memoria acerca del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en nuestro país y en nuestra provincia. El abordaje pedagógico de este tema complejo y doloroso contribuye a fortalecer estos valores y es la base para imaginar futuros más justos. Asimismo, es prioridad fortalecer las enseñanzas sobre las Islas Malvinas en las escuelas de todos los niveles y modalidades como ejercicio de la memoria colectiva y para reafirmar el carácter permanente e irrenunciable de recuperar por medios pacíficos, en consonancia a la Resolución 2065 de Naciones Unidas, la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes a partir de estrategias pedagógicas que posibiliten conocer las vivencias de todos los integrantes de las comunidades educativas, fortaleciendo la circulación de la palabra y la articulación con las familias. Bien, a esto se le puede agregar el fortalecimiento de la identidad, fortalecimiento de la identidad con respecto a las diferencias, y que en Buenos Aires somos la provincia de Piazzolla, de María Elena Walsh, de Pizarnik, de Atahualpa Yupanqui, de César Aira, que el único héroe es el héroe en un grupo, dice Westergel en el Eternauta, que los museos bonaerenses y sus públicos pueden aprovechar las visitas virtuales después de la pandemia, aprovechar las intervenciones virtuales en épocas que ya pasaron la pandemia, los juegos bonaerenses, la literatura, el arte, la música, la cocina, el deporte, etc. El derecho a la identidad, el derecho de ser a uno mismo, hablar sobre la apropiación ilegal, la dictadura, sobre la violación de los derechos a la identidad en 1976 con la dictadura, la identidad de género, respetar la identidad autopercibida, la ley de género con sus antecedentes, con la ley de discapacidad y el tema de las abuelas de Mayo y la dictadura, garantizar la dignidad humana, lo humano como construcción histórica, y después pensar en los programas provinciales que fueron presentados como Mi Identidad, Mi Derecho, en donde alguien privado de identidad e imposibilitado, ve imposibilitado su vínculo con el Estado, con la escuela, y que la escuela debe ser generadora de la solución y la identidad de cada chico, y que todavía hay gente sin partida de nacimiento, cosas básicas y obvias que uno piensa en que no ocurrían, dice Axel Kicillof, y con la pandemia saltó a la superficie esta vulneración al derecho de la identidad, de la ausencia del Estado. Bueno, después está el programa Jóvenes y Memorias, el impacto de la ley de identidad de género, tener el nuevo DNI, y documentos, ejemplos para trabajar como transparencias, que permite
debatir en las escuelas sobre la identidad de género. Bien, y el principio número 10, tecnología y conectividad para el sistema educativo. La provincia de Buenos Aires se encuentra realizando la adquisición de netbooks y equipamiento informático que se articula con la instalación progresiva y sostenida de conexión a Internet en todas las instituciones educativas, estableciendo un primer avance para establecer un piso de conectividad en todas las escuelas de gestión estatal. La tecnología educativa se concibe en este proyecto como la dotación de equipamiento netbooks e infraestructura, Internet, pisos tecnológicos y sitios educativos para lograr la mejora de las condiciones para la enseñanza. Para eso se desarrolló el sitio Continuamos Estudiando y sistemáticamente se sigue ampliando la disponibilidad de contenidos digitales que allí se encuentran y son acordes con los enfoques disciplinarios y didácticos de los diseños curriculares vigentes. Por otra parte, su combinación con las aulas de Bicentenario permitirá incorporar entornos virtuales para mejorar las condiciones de la continuidad pedagógica. En el principio 10 se le puede agregar el tema de la tecnología pensada como una tecnología disruptiva, como los celulares y netbook, que entran en convivencia con la imprenta y la cibertecnología. Habla Gabriel Brenner de esto, un especialista en gestión por Flaxo. Y la irrupción de un sujeto inesperado. Y la obligatoriedad de traer sujetos inesperados con este tema de la inclusión. Que no todo sujeto es el sujeto pensado por los educadores. Entonces, en una secundaria para pocos, en un diseño histórico de la secundaria, a través de la tecnología se puede pensar como una secundaria para todos. Entonces, en las urgencias hay que construir proyectos. No debe haber carencia de proyectos. Y debe haber una hospitalidad, una exigencia académica, sin rigor, sin castigo, una exigencia como el amor a los pibes, para poder trabajar y para poder trabajar con estas tecnologías, que muchas veces uno se los castiga, dice, no, guardá ese celular, guardá esa computadora, pero tenemos que usar esa tecnología disruptiva, esos celulares, esos netbooks, que ya conviven en las escuelas, ya no hay tanto corrección punitiva cuando se usa el celular, porque realmente es un instrumento más para la educación. Gracias.